Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Hoy os traigo una lectura muy especial en este mes de diciembre. He estado ausente un tiempo porque he estado con gripe, amigos míos, y hasta que no he podido mejorarme, no estoy aquí con vosotros, con muchas sorpresas y novedades. Voy a utilizar 4 barajas. Tengo este oráculo especial que nos va a decir, referente al amor o aspectos materiales, qué es lo que va a llegar para ti, Aries, y cómo se siente esa persona contigo durante esta semana de diciembre y próximos 3 meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a contar, como siempre hago, con el tarot, una baraja magnífica que está basada en los sueños y que yo amo tanto, porque los sueños nos están hablando de una realidad y conectándoos con vuestro subconsciente, con el de los demás y con la persona que amáis. Cuento con mi baraja de mensajes para saber qué quisiera decirte esa persona desde su corazón, palabra por palabra y muy explícitamente, qué recuerda a Aries cada vez que piensa en tu nombre y qué quisiera decirte o que no te dijo en ese momento cuando se despidió de ti. Y comenzaré, como os he dicho, con esta sorpresa porque mi baraja se ha extendido. Como veis, ahora hay 127 cartas con los números maestros, no solamente el 111, sino el 22, el 33, el 44 y muchos mensajes para que sepáis qué está pensando tu persona, se va a reconciliar, hay alguien más que va a entrar en vuestra vida, qué debéis de hacer para estar en unión con vuestra alma llama gemela. Muy especial, con muchos cambios, como veis, y voy a estrenarla con vosotros, Aries. Lo primero que voy a hacer es sacar vuestras iniciales en el amor. Aries. Aries, Aries en el amor, Aries, Aries. Veamos, amigos. Y estas son para vosotros la W, la P. Yo he tenido que poner esto aquí, como veis, porque me faltaba esta letra. La C, la T, la F. Tengo la M y la O. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Tanto que te quiero o que te echo de menos. Te amo, tengo aquí y me falta una, amigos míos. Es lo que he percibido enseguida. Siento que esta persona tiene sentimientos muy profundos. Vamos a descubrirlo todo. Y voy a sacar también vuestro número de la semana. Tengo aquí del 0 al 9. Y veamos, Aries, Aries. Y este es el número para vosotros. Y tengo el 5, un número que para mí es muy especial y que está hablándome de cambios, de una serie de procesos que vais a seguir en vuestra vida y que os van a llegar o llevar a vuestro destino, como hace el tarot, porque si os habéis encontrado dificultades o inconvenientes, que sepáis que está en la Sefirá, en el árbol de la vida, que se llama Geburá, donde está el Papa, que es un guía espiritual y que representa el número del microcosmos. A veces podemos sentirnos encarcelados como en nuestra propia prisión, que no podemos avanzar. Este número 5 sí os va a llevar al 6, al 7 y al 8 como una dirección para cumplir vuestros sueños. Este 5 se va a quedar aquí con nosotros, Aries. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por haber esperado este tiempo. Gracias por cada comentario, suscripción, like, por creer en el amor, por estar aquí dando, no solamente a mí, sino compartiendo vuestro amor y cariño con todas las personas que entran aquí. Voy a invocar, como ya sabéis que hago, a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Y ahora voy a empezar a barajar. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana
de diciembre y próximos 3 meses. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? Aries, y vuestra primera carta está aquí. Vamos a ver cuál es. Sanador. Una magnífica carta para comenzar, Aries, porque tengo aquí un rey de copas. Estoy hablando del primer signo de la tirada, un signo de agua, Escorpio, porque vengo para ti, amor mío, a entregarte mi rosa y cuelgo sobre mi cuello un estetoscopio porque quiero escuchar tu corazón, o en algún momento esta persona lo ha hecho, una persona que es muy familiar, hogareña, que puede estar teniendo hijos, puede ser vuestro marido, una pareja muy consolidada y que, aunque esté manteniéndose en secreto porque él está en su tarima y no está hablando, y sin embargo, estos sentimientos que yo tenía desde el principio y que podía ver con esas iniciales están aquí. Te amo, amor. Voy a entregarte rosas en este camino para que tú y yo estemos juntos, porque para mí tú eres mi familia. Un rey de copas grandísimo abriendo vuestra tirada. Aries. Y voy a colocar aquí Escorpio. Puede ser que vuestra persona o vosotros tengáis Escorpio en vuestra carta astral. Y voy a continuar porque esta tirada siento que es muy amorosa, una persona muy romántica, aunque oculte siempre lo que siente por los demás. Aries, ¿qué le depara a Aries? Veamos qué tenemos aquí. Falta de perspectiva. Alguien que tiene muchas fantasías contigo porque tengo un rey de copas y un 7 de copas al lado, hablándome de Escorpio de nuevo. Este signo puede ser importante para vosotros. Alguien que se siente perdido y confundido porque no está a tu lado y está mirando muchas más copas porque quiere compartir y ascender en su vida, conseguir muchos más logros, no solamente amorosos, sino también terrenales. Y sin ti, cariño mío, estoy perdido. Me siento como esta mujer, varado en una carretera y como si también estuviese dentro de la tarima y de ese mar y quisiera bucear dentro de sí mismo y encontrarte. Sin ti no puedo continuar hacia adelante. Una persona que fantasea en secreto. Aries y Escorpio, de nuevo en esta carta. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Aries, han saltado muchas cartas. Una persona que, como yo os decía, quiere conseguir retos en el mundo material con esta carta también. Está mirando el dinero y vosotros vais a hacer lo mismo. Apuntar en libretas o agendas lo que tenéis que hacer. Y estamos hablando del mes de diciembre, pero yo también me enfoco para el 2023. Si queríais conseguir algún éxito material, cambiaros de casa, mudaros de ciudad o también obtener un nuevo trabajo, vais a hacer lo posible, porque las almas y llamas gemelas que estamos tan conectadas, cuando conseguimos lo que deseamos en este mundo material, como yo hice esta carta, también lo conseguimos en el terreno amoroso. Tu persona piensa en ti y también en el reconocimiento. Un rey de copas, una persona que puede tener mucho liderazgo con su trabajo. Y esta carta que también ha salido para vosotros, y tengo malas influencias porque puede haber personas que estén alrededor. ¿Veis a esta chica que está aquí en este coche y tiene una máscara? Pueden ser amigos, compañeros de trabajo, personas que no deseen que vosotros estéis juntos y que en algún momento hayan o le hayan dicho a tu persona que es mejor que salga de fiesta, que esté solo o que esté con otra persona. No quiero que os perdáis de rumbo como hace el 7 de copas, sino que os enfoquéis en una copa, en lo que deseáis, como hace ese rey que sostiene en su mano su capa de amor, de la familia, de sus hijos, de lo que quiere contigo, y que no hay nadie que pueda derribar esta relación. Continúo, amigos, una tirada que es muy intensa. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Y tengo exploración, muchísima agua aquí. Alguien que desea, como ese rey de copas, estar en el agua, expresar, hablar, decir te quiero, cuánto te echo de menos, cuánto o cuántas veces me he sentido perdido sin ti. Tengo aquí miedo, un 9 de bastos. Amigos, una persona que ha podido sufrir mucho y también en desolación al estar separado de vosotros o vosotras. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Aries?
qué le depara a Aries. Y tengo aquí pasión con un caballero de bastos. Alguien que sí se acerca. Y con Sagitario, que se repite 2 veces, amigos míos. 2 de pentáculos, que me habla de desorientación. Hablo de Capricornio, alguien que tiene que tomar decisiones. Yo ya sentía con estas 2 primeras cartas que se siente a veces como si estuviera desencaminado, no encontrase soluciones en su vida. Y tengo esta maravillosa carta de vidas pasadas con Escorpio. Comenzábamos con este signo muy fuerte y vuelve a estar aquí. Si te echa de menos, Aries, una persona que siente mucha nostalgia, que tal vez ha tenido una regresión en su vida o tú has tenido sueños con esta persona. Quiero que sepas que son reales y que debes seguir el brillo de este sol, como esta niña. Exploración. Ha habido falta de rumbo. Os habéis sentido vosotros 2, no solamente tú, Aries, perdidos, como si no pudieses encontrar a esta persona, el amor, estar juntos, como ese 2 de pentáculos. ¿Qué voy a hacer en mi vida? ¿Obtengo más del mundo material o del amor? Tenemos que conseguir un equilibrio como tu persona. Vais a ser como esta gran buceadora, no tengáis miedo como el Rey de Copas y sed capaces de lanzaros dentro del agua y seguir explorando caminos porque vais a encontrarlos. Miedo, 9 de bastos. Tengo aquí a Sagitario y con el caballero de bastos que también se repite. Una persona que ha sufrido en sus anteriores relaciones, que sostiene un basto, que es muy fuerte de su intuición y quiere creer en tu amor porque el Rey de Copas está abriendo esta tirada que se encuentra en Tiferet, donde está el sol alumbrando todos los caminos del árbol de la vida. Estoy aquí, amor mío, y he sufrido tanto, me he sentido desolado, vestido de negro sin ti, pero todavía tengo 8 bastos que están detrás de mí, que son elementos naturales, estos árboles que emergen como si fuera una tundra, y voy a esperarte. Quiero que si vosotros tengáis o tenéis miedo o algún reparo, penséis que esta persona sí va a poder decidirse y que el miedo lo podemos romper. Sagitario, en estas 2 cartas, alguien que avanza hacia ti con mucho ardor. Pasión, la pasión de este caballero de bastos, amor. He podido estar contigo en la ducha o abrazándote y quiero escuchar el sonido de tu corazón. Siento tu pecho junto a mí. Puede ser que hayáis cumplido esta fantasía o vivido con esta persona. Como el Rey de Copas estaba en el agua, esta carta de exploración, mucha agua alrededor, 7 copas, la carta de desorientación, estoy hablando de unas cascadas. Alguien que sueña con venir rápidamente a estar contigo desde el pasado y que fantasea sensualmente con estas 7 copas, pero sobre todo lo que yo más siento es románticamente con el 6 de copas. Vengo a por ti. Y una persona que se aproxima rápidamente con este caballero de bastos, amigos míos. Desorientación. Tengo un 2 de pentáculos, como Capricornio, me habla de alguien que ha estado mirando muchos intereses a su alrededor. Pueden ser materiales, que se haya tenido que divorciar, que haya tenido que sopesar muchas circunstancias. A pesar de ello, ha tomado decisiones porque con estas cartas, el Rey de Copas, el Caballero de Bastos, que viene muy rápidamente, va a saber lo que tiene que hacer y que si se ha sentido perdido, va a recobrar el equilibrio contigo. Voy a poner aquí a Capricornio en este 2 de pentáculos y esta maravillosa carta que tanto me gusta y que sabéis que amo, que es el 6 de copas, Sol en Escorpio. Brillo para ti, mi amor, eres mi niña o mi niño del pasado. Hace mucho tiempo que nos conocemos. Podría estar hablando con el Rey de Copas y el 6 de copas de personas que ya os conocéis desde hace mucho tiempo, años, o puede ser que os conocieseis en la infancia, que fuese vuestro compañero, o una persona muy familiar, conocida. Te echo de menos, quiero estar contigo, recuerdo todos nuestros momentos juntos, y si no fuera por ti, mi vida, mi jardín y mi sol no brillarían en este mundo, y he regresado para estar contigo. 6 de copas, Escorpio. Comenzábamos y terminábamos con Escorpio, un signo importante para vosotros. Y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes, amigos míos, porque tengo... Vamos a saber qué siente o qué querría deciros esta persona. Veamos qué quiere deciros esta persona desde el fondo de su corazón, palabra por palabra, va a ser muy explícito. ¿Qué quiere decirle esta persona? Añoranza, vidas pasadas, alguien que os recuerda muchísimo, Aries. ¿Qué quiere decirle esta persona a Aries? ¿Qué quiere decirle esta persona a Aries desde el fondo de su corazón? ¿Qué recuerda cada vez que piensa en vuestro nombre?
¿Qué quiere decirle esta persona a Aries? Han saltado muchísimas. Hay muchas palabras que quedaron entre vosotros por decir Aries. ¿Qué quiere decirle esta persona a Aries? Desde el fondo de su corazón tengo aquí redes sociales. Os está espiando, amigos, y voy a ver qué tengo en la base de la baraja. Amigos, no vais a creerlo cuando veáis esta tirada. Comenzaba con un rey de copas y tengo aquí a la grandísima reina de copas, la luna. Cáncer presente porque estáis teniendo sueños como esta niña o algún tipo de regresión o de sensación con esta persona y es muy real. Sincronía. Atracción. Vuelve a repetirse el caballero de bastos. Añoranza. ¿Tenéis algún regalo de esta persona? Aún guardo con felicidad tu último regalo, porque pudo ser un objeto, algo físico, digital, que no tenga mucho valor económico. Yo siento que es algo más personal que esta persona tiene, que ha podido tocar o ver de vosotros. Redes sociales. ¿Qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes y estoy sintiendo sincronía a través de canciones o algo muy particular que habéis compartido vosotros dos. Te estoy hablando a través de todas las letras de las canciones que escuchas, como este 6 de copas, porque los dos estáis conectados. Una persona que te observa secretamente. Atracción, como este caballero de bastos, mucha pasión, ardor, ganas de completar, si no habéis estado todavía juntos, o de revivir sus fantasías más sensuales. Definitivamente es lo que estás pensando. Tengo ganas de ti a todas horas, como un despertar sensual infinito. Porque contigo esta persona o ha recreado, ha fantaseado mucho lo que quería hacer, o ha sido alguien especial. Aunque hayáis tenido otras parejas, o él o ella, con vosotros o vosotras ha sentido algo muy diferente, ha traspasado límites. Reina de copas, y aquí estaba el rey de copas, amigos míos. Nunca había creído en las llamas gemelas, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. He estado en mi tarima, en medio del mar, no he querido ver lo que estaba sucediendo, no quería bucear siquiera como esa carta de exploración, ni hablar de mis sentimientos, de ser profundamente abierto contigo, pero eres mi reina, una pareja que está en esta tirada, iniciando con esta maravillosa baraja que estoy estrenando con todos vosotros, porque si habéis sentido algo especial, algún susurro, una visión, sueños que hayáis tenido con vuestra persona, la reina de copas os dice que son ciertos porque ella es la vidente en el tarot y puede ver mucho más allá y está dentro del mar, allá no le da miedo sentir y estáis acompañando a esta persona para tener equilibrio en su vida. Sois o habéis sido su mujer, su novia, una persona muy especial para él o para ella. Rey, reina de copas, Cáncer, voy a colocar aquí en esta reina de copas. Voy a sacar el tarot para ver qué más nos tiene que decir sobre tu persona. Aries, decidme si sois madre, padre, tenéis mucha familia, porque estos dos reyes me están hablando de que sois muy hogareños o habéis podido tener hijos ya con la persona que amáis. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries? Tengo un 2 de espadas, una persona que ha estado ocultando muchos sentimientos y que posiblemente haya estado con otra persona u otra relación y tenga que tomar una decisión importante en su vida. Va a tener que quitarse esa venda. Si vosotros estáis en esta situación con estas 2 espadas y bloqueando vuestro corazón, no queriendo sentir, vais a derribarlo. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor? Y tengo un 4 de copas, mucha tristeza y desolación porque hubo un rechazo hacia vosotros. Esta persona en ese momento no estaba preparada para sentir. Y tengo a la maravillosa emperatriz en la base de la baraja con un 10 de copas, amigos, que es Piscis, todas las constelaciones de los signos zodiacales y cuerpos estelares, y tengo la templanza porque va a haber comunicación. La alta sacerdotisa, que también está en la base de la baraja con este número 2, hablándome de la luna y cáncer, como esta gran vidente que lo es también, una reina de copas, me dice que creáis en vuestros sueños, que leáis, que puede haber libros, que compartáis con vuestra persona, alguna película.
una sintonía, una canción, que creáis, que tengáis piedras también, puede ser en vuestra casa, que las toquéis, que os aferréis a vuestros sueños, que os sentéis en esta luna y que no dejéis de desistir en lo que deseáis. Es lo que os dice la alta sacerdotisa. Y con estas cartas va a haber mucha comunicación, porque tengo un 10 de copas que me habla de Piscis, la templanza, con Sagitario, que ya se ha repetido 2 veces en esta tirada. Quiero comunicar mi amor contigo y lo estoy haciendo en este preciso momento, mandándote mensajes que llegan hasta tu mente y que tú puedes descifrarte susurro como si fuera hacia el oído, y de noche también estoy alimentándome de ti y quiero encontrar todo mi camino y mi equilibrio contigo, porque sí tengo estas 2 espadas y a veces quiero negar mi amor y sostenerme y no puedo continuar así. Quiero que seas mi familia, que formes parte de mis 10 copas, hablándome de Piscis, un signo que es muy romántico e intuitivo, y compartir contigo este precioso arco iris, porque aunque tú no lo creas, te estoy mirando desde las estrellas y quiero bajar o bajártelas todas ellas para que estemos juntos y que pienses que el universo es mucho más que el mundo material. Estoy aquí, te miro frente a frente, tengo estos labios rojos porque quiero besarte y hablarte, y con esta templanza va a ser alguien que va a romper este silencio y os va a hablar. Puede ser a través del WhatsApp, una llamada telefónica, y si estabais sufriendo con este 4 de copas y 2 de espadas durante tanto tiempo, vais a tener un guía espiritual, un sanador con esta templanza, el arcángel San Gabriel, que os va a acompañar. Él está en la sefirá de Yesod, en la sefirá número 9 del árbol de la vida, que nos da visiones, una gran intuición e inspiración. Os repito que si tenéis sueños, y en esta tirada aparecen muchos, creáis en ellos, porque van a hacerse posibles. Guías espirituales os acompañan con esta templanza. Tengo aquí a Piscis en este 10 de copas, y tristeza, porque esta persona os abandonó, amigos míos. No quiso hablar de sus sentimientos con este 2 de espadas. Hubo mucho alejamiento. No estaba preparado para esta relación con este 4 de copas. ¿Veis? Hay una chica que está llena de lunas y de estrellas, que quiso creer en el amor, pero cuando se lo ofrecisteis dijo que no. Se escapó, huyó, o tal vez ni siquiera dio explicaciones, porque bloqueó su corazón, y debe abrirlo, mirar hacia el mar en este 2 de espadas que libra, recobrar su equilibrio, y hacia la luna. La luna y los sueños están muy presentes en vuestra tirada, desde el rey de copas hasta la reina de copas, 6 de copas. Creed en vuestra intuición y los sueños sobre todo, y dejad que este periodo que os ha llevado con tanta desolación y tristeza sea superado, porque el tarot no nos dice que nos vamos a quedar siempre en un 4 de copas o en un 2 de espadas o en un 3 de espadas con el dolor, sino de que podemos superarlo y estar con la persona que amamos. Creed en vuestros sueños. Aries. Voy a poner aquí Cáncer, ya lo he puesto, Libra en este 2 de espadas, y una emperatriz, Libra, Tauro, planeta Venus, porque sí hay una persona que ya tenía ese caballero de bastos con mucha intensidad sensual, y es de lo que me habla ella también, porque te veo, amor, con estos pendientes que representan al planeta Venus. Es una persona a la que le gusta estar en casa, rodeada de amigos, familiares, el arte, la música, y que le encanta vestir bien y cuidarse, como este rey de copas, y cuidar de su familia, de su emperatriz, y es así como te ve, porque en tu frente, amor mío, llevas mi propia luna, a través de la cual te envío mensajes, a través de tu mente, como la templanza, de los sueños. Cree en mí, déjame que te abrace en las noches, y quiero recordarte que aunque a veces no pise el agua, estoy dentro de tu corazón, soy tus manos, y esta vez no tengo que ocultar mis sentimientos ni atraparlo, porque tú estás en mí. Te veo fértil, próspera. Es una carta, amigos míos, la emperatriz, que me anuncia muchos éxitos, no solamente en el amor, de reencuentros y de atravesar ciclos o de superarlos, sino también, si estabais esperando algo material con la emperatriz, va a haber mucha fecundidad, embarazos si algunos lo deseáis, y etapas con mucho dinero, abundancia, y en el amor y materialmente. La emperatriz presente este 10 de copas, porque esta persona os considera de su familia. Pondré aquí Libra y Tauro, ya lo he puesto, Tauro aquí, y podéis decirme si alguno de estos signos los tenéis en la carta astral o lo es vuestra persona. Voy a sacar esta baraja. ¿Qué le depara a Aries en el amor
en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Aries. Aries, voy a extenderla porque son muchísimas cartas y sacar una de ellas para ver qué nos quiere decir. Aries en el amor. Aries, ¿qué más quiere decirnos esta persona? Aries, y tengo aquí esta carta. Mucha sensualidad, amigos míos. Os decía que había un caballero de bastos. Tengo a la emperatriz. En la base de la baraja hay personas que han podido hablar mal de vosotros. Tenía la carta de malas influencias. Alguien que ha podido correr la voz, desprestigiaros y que vosotros posiblemente conocéis. Puede ser una mujer que sea rubia, como veis aquí en esta imagen. Una persona hipócrita, falsa, que no ha querido veros juntos. Y yo ya tenía ese 2 de espadas y 4 de copas que me hablaban de rechazo. Y esta carta, que como veis, me habla de mucha sintonía entre vosotros dos. Os he dicho, si no habéis estado sensualmente con vuestra persona, íntimamente teniendo una relación, lo está deseando. Vosotros también, porque esta carta me habla de un amor muy carnal. Kama Sutra, mucha sensualidad. Alguien que va a venir desde lejos, puede ser otro país que tenga que atravesar carreteras, montañas, mares, que teníamos en muchas cartas el agua, y que se siente contigo como si fuera uno solo, incluso puede ser algo sensual muy tántrico entre vosotros dos, un amor espiritual. El 6 de copas me habla también de ello. Deseo estar aquí, que tú te fundas conmigo, porque no quiero, amor mío, que tú pienses que solamente eres para mí como si fueras otra mujer u otro hombre, sino la persona de mi vida. De esto me habla también, y a través de los deseos más íntimos compartimos nuestro amor. Pues bien, Aries, hasta aquí llego con vuestra lectura. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia, si habéis tenido todas estas fases y qué esperáis del amor. Todo es posible, os lo recuerdo siempre en cada tirada. Las cartas nos alumbran, nos dice lo especiales que somos cada uno de nosotros en este mundo, y que podemos ser, somos una emperatriz, podéis ser un emperador, un rey de copas, una reina de copas. Los sueños sí son reales, los números también. Creed en las cartas, en los mensajes y en todo lo que os llegue a vuestro subconsciente. Y seguid este camino, porque es posible unirnos y estar con nuestra alma llama gemela. Pues muchas gracias a todos de corazón, os envío muchos besos, abrazos, muchísimas gracias por estar aquí, y espero estos comentarios que me digáis todo lo que estáis viendo, si es algún número en particular, un sueño, y yo os diré lo que significan. Besos y abrazos para todo, felices fiestas, que dentro de poco estamos en Navidad, y voy a estar haciendo los horóscopos para el 2023 con barajas especiales. Y gracias por seguir de nuevo en nuestro canal. Nos vemos, Aries, y besos para todos. Os quiero.